Bueno, lo decíamos con Coti en la apertura del programa, nos vamos a ocupar de este tema que tiene que ver con las altas temperaturas o el calentamiento global. Lo que vimos en los últimos tiempos, esta noticia de que se conoció que en el último mes de julio el planeta alcanzó su temperatura promedio más alta de toda la historia. Para hablar de esto invitamos al doctor Carlos Ferreira, es un especialista, un hombre que ha venido trabajando en la cuestión climática hace mucho tiempo, incluso has asistido a ¿cuántas cumbres climáticas de las que se han venido realizando, Hasta Carlos? ahora una docena de cumbres que me ha permitido ver por dónde va el mundo y este planeta en un momento tan complejo, ya no solamente para el planeta, sino también para el sur global y en particular Argentina, ¿no? Decimos altas temperaturas, decimos las olas de calor, decimos este calentamiento global. Lo primero que quiero que nos expliques es qué nos está diciendo esto de lo que pasa en el planeta. Mira, específicamente el modelo de desarrollo que hemos elegido, en términos generales, Occidente, capitalismo, ha avanzado sobre el globo y ha generado un mecanismo de desarrollo apoyándose en el extractivismo, apoyándose en los mecanismos de casi una guerra con la naturaleza, en términos de ruptura de las estructuras naturales, tirar abajo bosques, para avanzar en la construcción de un mundo de producción en el cual, bueno, el objetivo es producir, producir, producir y consumir. Y esto ha sobrecalentado el planeta porque hemos utilizado, aparte de este método de desarrollo inadecuado, no sustentable, un modelo energético utilizando combustibles fósiles, que hace muchos años sabemos que es realmente muy grave para el planeta porque lo recalienta. Entonces, el hecho de que el conjunto de los 8 billones de habitantes dependamos, seamos fósiles dependientes, hace que nuestra actividad genere este sobrecalentamiento que ya ha adquirido situaciones muy críticas. Por ejemplo, el Acuerdo de París 2015, luego de casi 21 años de reuniones, había dicho de que tenemos que reducir el consumo de combustibles fósiles, tenemos que cambiar el modelo energético, haciendo lo que se llama un modelo de transición energética, cambiando de los fósiles a energía más limpia, del cual Argentina es un baluarte. Tenemos sol, viento, fuerza de los ríos para producir energía limpia. No hemos hecho eso. Y el segundo componente, dado que la temperatura iba a seguir subiendo irreversiblemente porque los gases de efecto invernadero se han acumulado y están sobrecalentando como una gran frazada a la Tierra, y la gente viva que está dentro, animales y especies vegetales, nos estamos cocinando, iba a seguir subiendo. Entonces, París, que dijo, la mitad del dinero que se da en cambio climático tiene que ir a proteger a las poblaciones vulnerables, que son las que sufren ante el calor. Claro. Los bosques, los animales salvajes, la fauna doméstica y los seres humanos. Los seres humanos, que son los adultos mayores, los enfermos, los bebés, los niños. No se hizo nada. En términos específicos de adaptación, el mundo está en pañales. Entonces, ¿qué ha pasado? Este calor que se está produciendo de manera absolutamente científica, está siguiendo una rueda lineal, más contaminación, más gases de efecto invernadero, más crecimiento de temperatura, nos está llevando a una situación del planeta que tenemos. Ya París dijo en el año 2050 no tiene que subir la temperatura de 1,5 grados, ya lo hemos llegado. Ya este año o el que viene vamos a llegar al 1,5 grados, por más que se diga que no. Y por otro lado, claramente, aquí, aparte de falta de gestión global del gobierno global de Naciones Unidas, falló la Convención Marco del Cambio Climático, no hay democracia, claramente por los intereses empresarios, los dueños de los fósiles, los accionistas, siguen insistiendo en seguir gastando este dinero para acumular ganancias. Los ciudadanos no están presentes, por lo tanto hay falta de democracia en Naciones Unidas. Y a nivel de los gobiernos nacionales ha pasado lo mismo. A pesar de que la ciencia hace 30 años dice de que tenemos que encontrar un camino, cambio de modelo energético, y tenemos que proteger a la persona ante el calor extremo, no se ha hecho nada. Y por lo tanto, el planeta está sufriendo, están sufriendo los seres humanos, y lo que está pasando ahora claramente es que esta temperatura que se produce como consecuencia de los gases de efecto invernadero, más la corriente del Niño, va a producir en el hemisferio sur una situación muy crítica, tal vez
muy superior a lo que hemos visto en el hemisferio norte. Y esta temperatura de invierno, pleno invierno que tenemos, es una muestra de lo que puede pasar en el verano. Entonces, de aquí digo, en función de mi experiencia y de la actitud de nuestra institución internacional, Alianza Gremial de Salud, les aconsejo a los gobiernos nacionales, provinciales, de la región, que tengamos cuidado porque América Latina, América del Sur está rodeada por dos mares, Pacífico y Atlántico, que están sobrecalentados. En Europa solamente el Mediterráneo estaba sobrecalentado. Acá tenemos los dos mares y arriba tenemos el Niño. Es muy posiblemente tengamos a partir de octubre una temporada hasta febrero muy caliente y si no nos preparamos ante el calor vamos a tener problemas. Si quiere hablamos qué hacer frente al calor, porque este es el problema. Pues yo le pregunto, justamente, porque digo, vamos a llegar a un punto que se está viendo que en algunos lugares del mundo aparecen temperaturas incompatibles con la vida humana ya. Absolutamente. Bueno, ¿y qué hacemos entonces eso? Entonces, el Estado, que es el responsable, los políticos, oposición y oficialismo, tiene que poner las barbas a remojo y decir, señores, ¿qué tenemos que hacer frente al calor? Primero, definir que el calor es un grave riesgo para la sociedad, la economía, como lo ha demostrado con la sequía, para la vida animal, la vida vegetal y la vida humana. Entonces tenemos que poner el calor como riesgo. Hay algunos países en los cuales el calor no figura, no está. España, por ejemplo, el calor no era un riesgo. Hubo que ponerlo en términos de marco normativo. Argentina tiene que tener una ley con urgencia que establezca la prioridad del calor para proteger a las poblaciones que viven sobre todo humanas en los ámbitos urbanos, porque este calor, ¿cómo se expresa? Se expresa concentrando la temperatura en las grandes urbes, en las moles de cemento, donde no hay árboles, donde no hay agua, y allí el calor, que durante el día llega a 35, 38, 40, 42 grados, a la noche es absorbido, se absorbe por los edificios y nuestras viviendas, nuestros lugares de trabajo se transforman en verdaderos hornos. Si en esos lugares las personas que viven tienen riesgos, son vulnerables a la temperatura, ese horno se transforma claramente en un crematorio para la vida. Y tenemos que tener entonces todas las antenas preparadas para definir lo que se llaman las islas de calor en las ciudades. Córdoba tiene una isla de calor, tiene una configuración en la cual la concentración de cemento. La isla del calor, perdóname, Carlos, que te interrumpa. Hoy le podemos trazar en Córdoba, entre lo que es el centro y Nueva Córdoba, ¿dónde No, la isla de calor se produce en todos los lugares urbanos donde están dadas las condiciones, donde hay mucho cemento, donde hay edificios no preparados, donde no hay árboles, donde no hay agua. Y en esos lugares esto puede plantearse que realmente una isla de calor no es una por una ciudad, puede haber múltiples islas de calor. Madrid, por ejemplo, yo vengo de trabajar allí, hay más de 35 islas de calor en las cuales hay que actuar puntualmente. ¿Qué significa esto? Hay que medir la temperatura en cada lugar de la ciudad. No vale con que nos diga el servicio meteorológico, en Córdoba hoy la temperatura es 38 grados, porque muy posiblemente ese promedio de temperatura marca de que en la ciudad de Córdoba por lo menos puede haber 20, 30 lugares en la ciudad en los cuales la temperatura puede llegar a 12 grados más o 15 de esos 38 grados. En esos lugares donde se concentra la temperatura más alta, que habitualmente son los lugares más pobres de la ciudad, donde la gente vive en ámbitos realmente con escaso nivel económico, poblaciones que son las que más sufren ante el cambio climático, ante la temperatura, es donde se van a producir los daños y pérdidas más graves que tiene la sociedad en términos de vida humana. El Acuerdo de París, en artículo 4, 5 y 6, establecía lo que se llama un fondo de reparación de los daños y pérdidas por el calentamiento global o por el calor. Bueno, nunca se puso en vigencia estos tres artículos, los gobiernos nacionales no se preocuparon de hacerlo y hoy en día no hay prácticamente ningún gobierno del mundo que tenga una política para proteger
los daños y pérdidas que son a los seres humanos, las familias y los ciudadanos, los más pobres, ante el calor. Entonces, no tenemos política ante el calor, no tenemos política de protección de las poblaciones vulnerables, vivimos un mundo muy complejo. Doctor Carlos Ferreira, la verdad que es un placer tenerlo acá. Da para que sigamos estos temas porque es muy interesante. Le vamos a invitar a una segunda oportunidad y quiero que desarrollemos más esta idea de lo que pasa entre el Atlántico y el Pacífico, porque como usted dice, me parece que el riesgo es inminente y eso está bien. El riesgo es inminente y yo creo que he aprendido a lo largo de mi vida de que los seres humanos, si nos preparamos adecuadamente, con un sistema de alerta temprano, con una pronta respuesta, podemos salvar y proteger vidas. Esto no es cuestión de dinero, es cuestión de capacidad de tener, en primer lugar, una ley como la que yo trabajé aquí ante el dengue. Yo vine en el año 2010, estuve trabajando 3 años en el Ministerio de Salud, impulsando una política de acción contra el dengue sustentable, no utilizando insecticidas, sino utilizando la lucha biológica a través de los pescados, Bueno, esa ley se dejó olvidar, la política falló. Tenemos que tener un marco normativo en Córdoba, y estoy en Córdoba, y es mi provincia, en mi lugar donde nací. Yo quisiera que Córdoba tenga una ley ante el calor para realmente poner el calor como un problema de riesgo en la sociedad cordobesa, para que todos nos demos cuenta, y segundo, tener un plan de acción ante el calor, para proteger a los cordobeses que viven en islas de calor, para proteger y salvar la vida, y proteger también el ambiente. Si estas dos cosas no están presentes, más un director del calor tendría que tener la provincia, la municipalidad, un director, un funcionario que sea cargo del calor, porque hasta ahora no se ha tomado con seriedad el tema del calor. Tiene que haber un director de calor para que ayude a resolver los problemas que surgen de esta situación. Ojalá esto aparezca antes que sea tarde. Doctor, muchas gracias otra vez. Gracias a usted y lo felicito por estar interesados y preocupados por este problema. Siempre Canal 10 ha estado muy preocupado por estas cosas, así que mis felicitaciones. Gracias, la vamos a seguir.